Bienvenidos, bienvenidas. Los invito a que me acompañen en este ciclo que está empezando hoy con este video, donde vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar muchas cosas sobre muchas cosas. Hoy particularmente vamos a ir por detrás de las teorías conspirativas. Bien, después de esta presentación, lo que tengo que hacer es explicar qué es una teoría conspirativa. ¿Sí? Es muy probable que el término se explica bastante a sí mismo. ¿Sí? Teoría, conspiración, listo, fin. Pero no. ¿Qué es una teoría? Es básicamente un conjunto de ideas que intentan explicar la mecánica de funcionamiento de algún fenómeno. Y la parte de la conspiración, digamos que es una creencia, sí, o por lo menos un discurso, sobre que existen grupos poderosos en el mundo, generalmente vinculados a la política, los gobiernos, la religión, la economía, que nos ocultan información e intentan manipularnos a través de información falsa, sesgada, etc. ¿Voy a negar que esto existe? No, para nada. Por supuesto que intentan manipularnos a través de la información. Por eso es tan importante el tema de la información, lo cual en este canal vamos a intentar traer un poco de información buena. Van a tener que confiar en mí, por supuesto, pero yo haré mi mejor esfuerzo. Bien, entonces esta creencia de que existen grupos poderosos que nos controlan y nos manipulan a través de la información va a hacer que se encuentren explicaciones a ciertos fenómenos que no son las más científicas, que digamos. Entonces tenemos este tipo de teorías conspirativas, ¿sí? El funcionamiento más o menos de algún fenómeno en base a que alguien nos está intentando ocultar la verdad. Las teorías conspirativas suelen ser, digamos, vinculadas a cuestiones que no son cotidianas, no son tan actuales, muchas veces están vinculadas con situaciones o elementos fantásticos o de la ciencia ficción, que es medio parecida en algún sentido, cuestiones de índole mitológico, siempre que sea lo más difícil de chequear posible. Pero bueno, las teorías conspirativas, de las cuales estamos muy cerca siempre, es muy probable que lo primero que piensen es, por ejemplo, el terraplanismo, el tema de los reptilianos, el tema de la tierra hueca, etc. Pero existen otras, gracias hoy a la inteligencia artificial, donde es muy fácil hacer imágenes muy realistas de situaciones que son claramente falsas. Muchas ni siquiera van a tener ya ese problema de que le aparezcan un montón de dedos, etc. Pero bueno, estamos expuestos a esta información muy frecuentemente. Y todo el tiempo nos bombardean con información que no está buena. ¿Hay una conspiración atrás de eso? No, pero sí hay un interés y lo voy a decir más adelante. Bueno, ¿por qué funciona? ¿Por qué caemos en esto? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué funciona una teoría conspirativa? Por lo siguiente. Primero, nuestro cerebro es una gran herramienta. ¿Sí? El cerebro del ser humano y el ser humano en sí, porque nuestro cerebro no está separado de nuestro ser, es quizá la herramienta más inteligente del mundo de la biología. ¿Sí? Si entendemos la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, el ser humano es el animal que puede resolver mayor cantidad de problemas. Incluso puede crear problemas y puede desarrollar una solución para ese problema que ha creado, y también inventó Internet y la electricidad, o por lo menos sabe cómo aprovechar esos fenómenos que existen en la física. Sabemos manipular la naturaleza a un nivel que hoy tenemos la compu y jugamos al counter o hacemos videos para YouTube o los miramos, por lo menos. Bien, entonces por un lado, nuestro cerebro, cuando lo sometemos al entrenamiento y a la meditación y a la práctica y intentamos desarrollar todas sus capacidades, listo, tenemos internet. Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro también tiene mecanismos que hacen que funcione medio automáticamente ante determinadas situaciones, y esto también es una ventaja evolutiva. Estoy hablando de lo que se llaman sesgos. ¿Sí? Voy a hablar bastante salvajemente de los sesgos, pero son unos mecanismos de nuestro cerebro donde nos ayuda a tomar decisiones rápido, y eso es una ventaja evolutiva a veces. ¿Sí? Podemos rápidamente tomar partido en situaciones que quizás, si nos ponemos a reflexionar, estamos complicados. A veces el tiempo es un factor. Bueno, ¿qué pasa? Esto quiere decir que si nosotros nos dedicamos, la teoría conspirativa está un poco, explota un poco esta cuestión de los aspectos no reflexivos de nuestro cerebro. Y nos va a exponer
a distintos niveles de información complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno está enfrente de una teoría conspirativa, puede hacerse varias preguntas. ¿Sí? La primera es, por ejemplo, ¿para qué sirve que yo vea en Facebook o en YouTube o en un montón de cosas, un montón de información sobre que los aliens, que los gigantes en el pasado, que los reptilianos? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué está ahí? Bueno, primero vamos a despejar una conspiración o un interés, que es el interés de los clics. ¿Sí? Hacer clic en algo, muchas veces, si lo sabes manejar, genera dinero. Entonces, haciendo que la gente le dé clic a las cosas, bárbaro. Quizás estoy como estamos muy entrando atrás del telón del Mago 2, pero es un poco así. Bien. Entonces hay mucha información llamativa que va a ser lo que hoy se llama clickbait. Sí, también pasa con las noticias. El mundo de las noticias está lleno de clickbait. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que saber, por lo menos, cuando ve un clickbait, a qué se está ateniendo. Principalmente para no caer. Porque si querés caer en el bait, cliquea, mirate todos los videos sobre aliens que existan. Eso está perfecto si es lo que vos querés consumir. Ahora, digamos que no es la mejor información que nosotros tenemos. Tampoco me la quiero agarrar específicamente con el mundo de los aliens. O el tema de las pirámides, o el tema de la Tierra plana. Sí, no voy a profundizar concretamente en una sola teoría, sino en cómo funciona en un poco nuestro cerebro esta cuestión de por qué funciona, ¿sí? Cómo es que opera, cuál es el atractivo. ¿Cuál es el atractivo de la teoría conspirativa? Es justamente encontrar una satisfacción en un mecanismo muy automático y muy efímero. Pero Mati, yo estoy viendo un post larguísimo sobre que existían los gigantes en el pasado. Estoy superando una conspiración milenaria. Estoy conociendo la verdad. Estoy haciéndole una gambeta a los poderosos que intentan manipularme. Bueno, esa es la sensación que tenés cuando entras en la conspiración. Pero ¿qué pasa? No hay nada mucho más allá. ¿Por qué? Porque el problema suele estar mal formulado y porque no hay mucha data después. ¿Sí? Suponiendo que esto tiene un arco de 3 actos, el acto de te digo que hay una información que te falta. El acto interesante, que es descubrirla y sentirte bien, porque ahora sé algo que antes no sabía y ahora sé la verdad y ya no me van a engañar. Y 3, ok, ya tenés esa información y contás con ella. Bueno, yo te voy a decir acá, te voy a dar algunas recomendaciones de cuáles son las preguntas que tenés que hacerte para darte cuenta de si una información te sirve o no. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo, la vida es corta y insistir mucho en cosas que son muy fáciles de verificar como falsas, también te puedes jugar en contra socialmente en algún motivo. ¿Sí? Puedes quedar medio mal en algunos ámbitos. Así que bueno, lo que yo te voy a invitar en este video es a que cuando te enfrentes con una información, te hagas un par de preguntas para ver si te sirve, si te parece buena, si te parece que eso vale la pena profundizar y retenerla, incluso. Y también reproducirla, por ejemplo, en un asado. ¿Sí? Así que ojo, también te puede generar algún beneficio social este video. Bien, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer? En realidad es una, pero la podemos hacer en los 3 ámbitos. Por ejemplo, cuando estamos frente a un nuevo problema, como por ejemplo, existían los gigantes en el pasado, nos tenemos que preguntar, ¿de qué me sirve a mí? O sea, este problema, ¿está bien planteado? Esa es la pregunta. ¿De qué me sirve? Va a ser después. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿este problema está bien planteado? ¿Sí? O sea, ¿sirve para algo esto? La primera pregunta. Es una pregunta que está bien formulada en términos científicos. ¿Hay antecedentes científicos de esto? Podemos pensar, está bien que si caíste en una teoría conspirativa es porque también pensás que la ciencia es un engaño y me vas a decir, Mati, yo no voy a caer en tu engaño porque me vas a mandar a leer algo sobre ciencia en la cual yo no creo. Mi respuesta es, no crees en la ciencia, pero crees en una página de Facebook. Vos me vas a responder, sí, por supuesto.
Porque Internet es un lugar libre y un poco tenés razón. Pero no le creas tanto a cualquier página de Facebook. Esa es mi principal recomendación. Bueno, primero nos tenemos que preguntar si el problema es realmente un problema, si está bien formulado, si no hay respuestas ya. Googlea un poco, buscando fuentes más o menos confiables y abiertas como Wikipedia. Wikipedia es una gran amiga y como cualquiera la puede editar, digamos que no está tan no es como un manual que compraste, como un libro que compraste de hace 30 años donde esa información la chequeaba solamente la gente que hacía el libro. Hoy tenés mecanismos mucho más colaborativos y más minuto a minuto de lo que pasa. Anda a Wikipedia primero. Entonces, primero nos vamos a preguntar si el problema está bien formulado, si hay antecedentes, etc. Después me voy a preguntar, por ejemplo, ¿de qué me sirve esto? ¿O en qué me afecta? Por ejemplo, ¿en qué me afecta que haya habido gigantes en el pasado? En nada, no te afecta en nada. Ni siquiera te voy a dar tiempo para que lo pienses, porque la realidad es que no te afecta en absolutamente nada. Si antes había personas más grandes que nosotros, ¿qué pasa? Ya no hay. Había unas lagartijas gigantes antes, hace millones de años. ¿Y qué pasa? Nada. Vos mañana te tenés que levantar y tenés que ir a la escuela y tenés que ir a laburar igual. ¿Sí? No te cambia en nada. Así que bueno, eso ya de entrada no te cambia. Pero ahora hay un vínculo con la primera pregunta. Y es, por ejemplo, ¿ese es un problema real? ¿Es un problema para el conocimiento del ser humano que haya habido gente más grande que nosotros en el pasado? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el problema científico, de verdad, era que hubiera habido gente o algún ser, pariente nuestro, pariente del Homo sapiens sapiens, que tuviera nuestras capacidades, pero que sea más chico. ¿Sí? Porque cuando se empieza a estudiar el fenómeno de la hominización de manera inicial, la capacidad craneana estaba muy vinculada a las capacidades, vamos a decir, intelectuales de la especie. Entonces, más o menos intentaba hacer un paralelo entre qué tan grande era el cerebro de este ser y vincularlo a la capacidad que tenía de simbolizar, de desarrollar herramientas, etc. Así que el problema en realidad era que aparezca un animal, un pariente nuestro, con una capacidad craneal mucho más chica, pero que tuviera nuestras capacidades. Ese era el problema. Entonces ya cuando uno va al problema de los gigantes, se da cuenta que no hay problema. Si antes había gente más alta, un poco más grandota, no está cambiando mucho. La pregunta real es, ¿había gente que con un cerebro más chico podía hacer lo que hacíamos nosotros? Bueno, esa es la pregunta real. ¿Hay alguna respuesta? No me gustaría ser muy taxativo al respecto, pero hace un par de décadas encontraron en un lugar, que no me acuerdo exactamente ahora, pero ya lo puedo ir a chequear, porque, disculpen, los homínidos son un montón, se me escapan. Encontraron a lo que se dio en llamar el Homo naledi. El Homo naledi era un pariente nuestro, del género Homo, que tenía una capacidad en base a lo que podemos ver de sus métodos de entierro y de sus pinturas rupestres, tenía capacidades intelectuales parecidas a las nuestras. Y estamos hablando de una especie que tenía poco menos o poco más de la mitad de nuestra capacidad craneana. Sí, creo que 600 centímetros cúbicos o por ahí. Puedo estar fallando, pero lo que quiero es el ejemplo, porque este no es un video sobre el Homo naledi, ya vamos a ir ahí en otro momento. Pero bueno, un problema para la ciencia o una situación en realidad favorable ha sido decir, ok, encontramos un animal, una especie, que teniendo una capacidad mucho más chica que el ser humano, tiene capacidades parecidas. Ahí está la pregunta. Pero ¿qué pasa? Es un tema bastante aburrido también. Porque primero que no hay mucha información que sea de fácil acceso. Cuando empezás a investigar sobre cualquier homo, empieza a aparecer información de índole arqueológica, del mundo de la bioantropología, que ya no es divertida porque no es de fácil acceso y vos no te sentís mejor sabiéndola en general. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más aburrida de lo que uno piensa. Es mucho más interesante, sí, y es mucho más enriquecedora, sí, que una teoría conspirativa, pero también es bastante más aburrida. Bien, siento que toqué un tema bastante complejo en este punto del Homo naledi. Ya vamos a profundizar en eso, pero me interesa ir cerrando un poquito con esta idea de que las teorías conspirativas, esta información
con la que nos bombardean todo el tiempo, por diversos motivos. El clickbait no es solamente uno de ellos, sino en el hecho de que cuando nosotros estamos enfrente a una información, que no caigamos en la trampa. Porque si lo que estamos intentando hacer justamente es no caer en la trampa, no caigamos en la trampa también de la información falsa que te dicen que es verdadera. O sea, si yo quisiera engañarte, lo primero que te diría es, ojo, que el que te está intentando engañar es otro. Así que tened eso en cuenta. Nos enfrentamos hacia una situación que es como una mamushka de conspiración y de mentira y de engaño, probablemente. Pero la única forma que tenemos de darnos cuenta de si nos están mintiendo o nos están diciendo la verdad es profundizar nosotros y desarrollar nuestro propio pensamiento. Si yo podría estar intentando engañarte ahora, ¿cuál sería la única forma que tenés de darte cuenta? De sentarte tranqui, no rápidamente, y pensar. Ir por allá, fijarte qué dije acá, qué dije en este otro momento, y te pones a pensar, ¿qué onda? ¿Este pibe me está diciendo la verdad o me está zanateando? Y eso lo podemos hacer en base a estas preguntas. ¿El problema está bien formulado? ¿Hay información ya al respecto? Y en segundo lugar, ¿cuánto puedo profundizar? ¿Y de qué me serviría, en qué me cambiaría la vida que esta información sea cierta? ¿Por qué? Porque esos dos extremos de la situación van a hacerte entender un poco, o te van a dar un poco la pauta, de si lo único que buscaste fue esa gratificación de sentirte que gambeteaste a un poder oculto, que tampoco te lo explican muy bien quién es, si es el gobierno, la religión, bla, bla, bla. Solamente si tenemos el acceso a esa satisfacción inmediata y efímera y poco profunda de sentir que como que le hicimos una gambetita a los poderosos, o si realmente estamos frente a una información importante, enriquecedora y que nos deja algún tipo de sustancia para nosotros. Pero bien, te dejo esta recomendación y también les quiero dejar mi agradecimiento por mirar el video, por interesarse, por prestarme atención un rato y nos vemos la próxima.